Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. El motivo del presente es para hacer algunas declaraciones sobre la situación que hubo en cuanto a la votación que tuvo el Supremo Corte de Justicia. Se ha circulado mucho en las redes sociales que la Suprema Corte de Justicia está avalando situaciones inconstitucionales en cuanto al actuar de la policía, de cualquiera de sus tres niveles de gobierno, en que ellos pueden intervenir, allanar un inmueble sin orden judicial, un bien mueble sin orden judicial, y que pueden perturbarme la paz y mi seguridad jurídica que tengo como persona si tengo una orden escrita por medio de un juzgado. Esa situación es errónea, no es así. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo una discusión el día 13 de marzo, en las cuales estaban viendo la declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad de algunos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta discusión se basa precisamente en unos amparos que presenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la procedencia de esos artículos en cuanto a si son constitucionales o contravienen la propia Constitución. Recordemos que la Constitución es la ley supra que tenemos nosotros, de la cual se rige todas las situaciones y de las cuales derivan todas las leyes. No hay nada por encima de ella. Los tratados internacionales se encuentran a la par, porque también nacen de este ordenamiento jurídico. Recordemos que dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales y en las discusiones, en la discusión que tuvieron los ministros en la Suprema Corte de Justicia, hablaban claramente del artículo 146 de dicho ordenamiento jurídico. El artículo 146 nos habla de los supuestos de flagrancia, lo tengo en ese momento. Dice, artículo 146, supuestos de flagrancia. Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que es flagrancia, que hay flagrancia cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. O, fracción segunda, inmediatamente después de cometerlo es detenida en virtud de, inciso A, es sorprendida cometiendo el delito y perseguida material e ininterrumpidamente. O, inciso B, cuando la persona es señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito, y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Para los efectos de la fracción segunda, inciso B de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por su señalamiento siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Este artículo nos deja en claro, la flagrancia es un requisito sine qua non, un requisito indispensable para poder perseguir el delito que se está cometiendo en ese momento o que se acaba de cometer hace breves momentos, y está la persecución material al delincuente. ¿A qué vamos con esto? Coloquialmente podremos decir, en términos entendibles, que lo agarraron con las manos en la masa, o que a esta persona la están siguiendo porque acaba de salir de la casa y se dieron cuenta de que ahí está cargando el tanque de gas o algún otro objeto que haya sacado del mismo inmueble. Se está haciendo la persecución, entonces no se pierde la flagrancia porque vieron que realizó el acto, salió del inmueble y se está yendo, y ahí es donde lo van a detener a él por un caso de flagrancia. En ese momento comprendemos lo que son las manos en la masa. Entonces aquí claramente nos habla de los supuestos de flagrancia. ¿Cómo puedo ser detenido yo en el caso de cometer algún ilícito? En caso de cometer algún delito que vaya en contra de los bienes jurídicos tutelados que marca el Código Penal de la entidad en donde yo me encuentro radicando. No debemos perder de vista que el Código Nacional de Procedimientos Penales es aquel código que nos rige a nivel nacional en la materia penal. Sobre esto vamos a tener que ver un procedimiento jurídico. Ya los códigos de procedimientos de las entidades federativas fueron abrogados y otros derogados. No han perdido la vigencia para las causas penales que se iniciaron con anterioridad
a la entrada en vigor del Código Nacional. Entonces, de eso nos damos cuenta que la misma Suprema Corte de Justicia jamás ha validado que se haga una detención de una persona de manera arbitraria, sino que se validó claramente el artículo 146 y que continúa siendo perseguible la flagrancia, el motivo de flagrancia, las manos en la masa para poder detener a una persona, que tiene que ser descubierto al momento del hecho o siendo perseguido materialmente después de cometer el ilícito. Ahí sí aplica la flagrancia. Otro de los supuestos donde estaban haciendo la discusión en cuanto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad, o sea, si es válido o no es válido, es el artículo 268 concatenado al artículo 269 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos artículos llevan íntima relación con el artículo 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 266 nos dice: todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad en la persona en cuestión. Antes de que el procedimiento se lleve a cabo, la autoridad deberá, dice que deberá, tiene la obligación, no es si quiere, dice deberá informarle sobre los derechos que le asisten y solicitar su cooperación. Ahí nos dice claramente que los actos de molestia son aquellos en los cuales se va a intervenir a una persona, sus bienes, sus posesiones, pero la autoridad que va a hacer ese acto de molestia tiene la obligación tajante de decirle cuáles son sus derechos que le asisten para el evento que va a suceder en ese momento, el acto de molestia que le van a cometer en ese momento. Informándole sobre los derechos que le asisten y solicitar la cooperación. El agente de la policía, la autoridad, te va a pedir tu cooperación de manera voluntaria para que tú estés en aptitudes, después de conocer tus derechos que consagra la Constitución, si das la anuencia o no. Estamos hablando de lo que viene siendo el supuesto de flagrancia. Te van a decir tus derechos y te van a pedir tu colaboración. En términos coloquiales, hay un dicho que dice: el que nada debe, nada teme. Después de eso, hay otro presupuesto dentro de este mismo artículo 266 que dice: se realizará un registro forzoso solo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste. Nos dice, si después de que yo, autoridad, que voy a cometer el acto de molestia en contra tuya, te informé los derechos que te asisten, te pedí tu cooperación de manera voluntaria y tú te estás negando después de eso, entonces estoy facultado como autoridad a hacer una revisión forzosa porque tú no estás dispuesto a cooperar. Si ya hay flagrancia de delito, se cometió el delito, se está cometiendo materialmente la persecución, te detienen a ti o te pareces a la persona que están siguiendo, te van a pedir tu cooperación, previos derechos que te van a decir, te van a leer, los cuales consagra la Constitución y este Código Nacional de Procedimientos Penales en lo particular. Si no cooperas, la autoridad tiene las facultades de someterte para hacer la revisión forzosa, aplicando, mejor dicho, el uso racional de la fuerza. Te va a revisar. El que nada debe, nada teme. Si en dado caso, después de la revisión, encuentran algún objeto material del delito que se está persiguiendo o algún otro delito que tú estés llevando consigo mismo, que viene siendo un envoltorio sospechoso, que tiene las atribuciones de algún estupefaciente, droga o un arma blanca, arma de fuego, entonces la detención es válida y legal hasta ese momento, porque el policía tiene que hacer registro de esa detención para poner a disposición de la autoridad
quien es el Ministerio Público el que va a validar si la detención estuvo debidamente hecha o no. Si el Ministerio Público la califica de legal, pues iríamos ante el juez de control para que el juez de control diga si estuvo la detención hecha de acuerdo a derecho. Si no, el mismo juez de control nos puede liberar. Recordemos que el Ministerio Público ya no tiene el monopolio de la justicia, sino que ahora tenemos al juez de control en el nuevo sistema de justicia penal acusatoria. Después que hablamos de esto, de lo que viene siendo el acto de molestia que nos marca el artículo 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos al artículo 267 del mismo código que nos habla de la inspección. La inspección es otro acto de molestia que tenemos nosotros, que puede repercutir sobre nuestros bienes, propiedades, muebles, inmuebles, posesiones, papeles, persona. La inspección, según el artículo 267 del mismo Código Nacional que estamos checando, nos dice que la inspección es un acto de investigación sobre el estado que guardan lugares, objetos, instrumentos o productos del delito. Será materia de la inspección todo aquello que pueda ser directamente apreciado por los sentidos. Si se considera necesario, la policía será asistir de peritos. Al practicarse una intervención, una inspección, podrá entrevistarse a las personas que se encuentran presentes en el lugar de la inspección que puedan proporcionar algún dato útil para el esclarecimiento de los hechos. Toda inspección deberá constar en un registro. Va hilado con lo que viene siendo el acto de molestia que marca el artículo 266. Si encontramos alguna persona en el lugar a inspeccionar, se le van a saber cuáles son los derechos que se están llevando, que les asista a ellos, con qué facultades la autoridad está en ese lugar. Si tienen la orden judicial es porque ya hay un acto de investigación y una carpeta de investigación en la cual se ordenó por parte del Ministerio Público o el juez de control que se haga una inspección ocular, judicial, material o ministerial de los hechos, buscando algún indicio. Eso es dentro de la carpeta de investigación. Ahora bien, la discusión que llevó a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las cuales en las redes sociales reventaron bastantes personas diciendo de que la misma Corte avalaba situaciones donde la policía puede intervenir sin órdenes judiciales, sin alguna orden ministerial de acto de molestia debidamente fundada y motivada. No es cierto. El mismo artículo 268 del Código Nacional, que fue el que fue discutido para saber la constitucionalidad de este, nos habla claramente y nos dice que la investigación de los delitos, la policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia. Recordemos cuáles son los actos de molestia. Recordemos que decía el artículo 146 del Código Nacional en cuanto a la flagrancia. Entonces, si aquí nos habla el artículo 268 que la policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia, o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga, la revisión consistirá en una exploración externa de la persona y sus posesiones. Cualquier inspección que implique una exposición de partes íntimas del cuerpo requerirá autorización judicial antes de cualquier inspección. La policía deberá informar a la persona del motivo de dicha revisión, respetando en todo momento su dignidad. Artículo 146 nos habla de los casos de flagrancia como procede. Es la persecución material o que agarran a la persona en el momento del delito, que esté cometiendo el ilícito. Se le va a hacer saber también sus derechos que le asisten como persona imputada en ese momento, de acuerdo al artículo 20, apartado B de la Constitución, y se va a presumir su inocencia desde ese momento. Se va a poner a disposición previo llenado de todos los requisitos que marca el propio Código Nacional en cuanto a la situación de la actuación de los policías. Se le va a informar cuáles son los derechos que le asisten de acuerdo a la Constitución y a los que marca el artículo en cuanto a imputados
aquí dentro del propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Si en dado caso a la persona se le es encontrada algún objeto, se va a poner a disposición del Ministerio Público para que éste a su vez pueda llevar a cabo la investigación dentro de la carpeta de investigación en el término correspondiente. Si en dado caso hay que hacer una revisión de sus partes íntimas, hay que solicitarle al juez de control una autorización judicial para llevar a cabo esta revisión que hará el artículo 268. Estamos hablando de la flagrancia. No se le está facultando a la policía para que pueda entrar en mi domicilio. No se le está facultando para que pueda revisar mis cosas, mis papeles, mi mochila, mi vehículo, nada. Estamos hablando de flagrancia. El artículo 269 del mismo Código Nacional nos habla de la revisión corporal. Dice, durante la investigación, la policía o en su caso el Ministerio Público podrá solicitar a cualquier persona la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal, vello o cabello, exámenes corporales de carácter biológico, extracciones de sangre u otros análogos, así como que se le permita obtener imágenes internas o externas de alguna parte del cuerpo, siempre que no implique riesgos para la salud y dignidad de la persona. Estamos hablando aquí en la revisión corporal, nos habla de los actos que se pueden llevar dentro de la investigación. No nos habla que se va a llevar a cabo en cualquier momento. La policía no me puede revisar, no me puede desnudar solamente por la flagrancia que existía en ese momento. Si hay flagrancia, la policía, de acuerdo al 268 del Código Nacional y al 146 del mismo ordenamiento jurídico, puede hacer la inspección propia de la persona que esté siendo detenida. Una inspección va a ser el cacheo externo de la persona, tocarle por encima de la ropa si lleva algún objeto extraño y pedir que lo saque para que lo analicen, lo vean los policías. Se le va a informar de los derechos que le asisten, se le va a pedir su cooperación. Si no coopera, entonces se va a utilizar la fuerza necesaria, la fuerza proporcional para someterlo y poder revisarlo de manera externa. No lo pueden revisar de manera interna. La dignidad humana es respetada. No pueden entrar los policías a un inmueble a revisarlo sin una orden judicial. Claramente lo dice la Constitución en el artículo 14 y 16, donde dice que nadie podrá ser molestado, nadie podrá ser privado de sus papeles, posesiones, documentos, sino por mandato de autoridad competente que funde y motive la legal causa del procedimiento. Si no hay fundamentación y motivación, la orden no se va a emitir, la orden de cateo sobre un inmueble no se va a emitir. Solamente en el supuesto de flagrancia del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales puede intervenir la policía para hacer una revisión en cuanto a mis bienes, posesiones, papeles, en cuanto a mi persona de manera externa, para hacer una inspección como un acto de investigación por la flagrancia que se está llevando en ese momento. No para que él pueda entrar a mi casa a revisarme, no. Para eso necesita una orden judicial. Ahora bien, si dentro de un inmueble se está cometiendo un delito, en ese momento ya hay flagrancia. Si sabemos o nos damos cuenta que ahí adentro se está cometiendo un delito, porque alguien nos informa como agentes de la policía que ahí hay un delito, está el delincuente cometiendo en ese momento el delito. Cualquier índole que sea, lesiones, homicidio, violación, abuso sexual o algún otro delito de cualquier índole, la policía tiene las facultades de poder entrar en ese momento a poder detener a la persona porque hay flagrancia, dejando registro de la intervención que está haciendo. ¿Por qué motivo se hizo? ¿Por qué motivo se llevó a cabo la intromisión a un inmueble sin orden judicial?
La policía tiene que actuar en el momento que está sucediendo el ilícito, dejando registro de la situación que se está llevando a cabo y del por qué se hizo. La Suprema Corte de Justicia, con los ministros que votaron, jamás y en ningún momento validaron que los policías de cualquier índole, ya sea municipal, estatal o federal, puedan intervenir de manera autónoma, sin mediar orden alguna, al cateo de un inmueble, al cateo de un vehículo. Solamente podrá realizar estas intervenciones sobre los inmuebles o muebles cuando exista flagrancia del delito o una sospecha fundada, dejando registro de todas las actuaciones que se están llevando a cabo, informándole a las personas sobre los derechos que le asisten, porque el mismo artículo 146 dice que hay flagrancia cuando hay persecución material de este. El artículo 266 nos habla de los actos de molestia y dice que el policía tiene la obligación de informar cuáles son los derechos que le asisten. Dice, la autoridad deberá informarle los derechos que le asisten y solicitar la cooperación. Si la persona no coopera, se va a tener que utilizar la fuerza necesaria para poder revisar y llevar a cabo estas inspecciones como actos de molestia, dejando claramente la constancia y los registros de todo lo que se está llevando a cabo. La Suprema Corte nunca avaló que se hicieran actos autónomos o que la policía tuviera más facultades para poder revisar mis cosas. Esa revisión como actos de investigación, entre una carpeta de investigación, si no hay flagrancia, tienen que ser a través del juez competente que va a emitir la orden de cateo en su momento, la orden de inspección, la orden de revisión corporal, para efectos de que me puedan revisar a mí, para obtener algún fluido, algún vello, alguna otra situación que sea indispensable para el desarrollo de la investigación penal que se está llevando a cabo en ese momento. Los artículos 14, 16 de la Constitución son claros. Necesitan las autoridades las órdenes, los documentos debidamente fundados y motivados para poder llevar a cabo los actos tendientes a la realización de la investigación sobre bienes muebles e inmuebles, así como la persona en cuanto a la revisión corporal que marca el artículo 269 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con esto pretendo dejar en claro que no se está violentando todavía el Estado de Derecho y que nunca fue avalado por parte de la Suprema Corte de Justicia que los policías puedan hacer a su libre albedrío lo que tengan que hacer. Eso en materia legal. Si en cuestiones de práctica el policía realiza esas situaciones, estamos nosotros como gobernados, como ciudadanos, en todo nuestro derecho de ocurrir ante la gente del Ministerio Público que corresponda a presentar nuestra denuncia correspondiente por la violación que hemos sufrido de nuestros derechos que consagra nuestra propia máquina de los derechos fundamentales que tenemos, nuestros derechos humanos. Recordemos que el artículo 1 de la Constitución nos dice de que todas las autoridades están obligadas en el ámbito de sus competencias, sus facultades, a respetar todos y cada uno de los lineamientos, artículos, derechos humanos que nos consagra la propia Constitución, y si no lo hacen, pues tienen sanciones. Entonces, buenas tardes a todos, gracias, es cuanto.